Zitácuaro amaneció cubierta por una capa sombría que ni siquiera el sol brillante del verano podía disipar. El silencio en las calles, habitualmente lleno de voces animadas y risas infantiles, era ahora roto únicamente por llantos desgarradores y murmullos temerosos. La comunidad aún estaba conmocionada por lo ocurrido la tarde anterior, cuando la violencia volvió a golpearlos con crueldad inimaginable. Evan Abdón, un niño que apenas tenía 5 años, había muerto víctima de una balacera sin sentido. Viajaba tranquilamente junto a su madre Brenda Janet y sus 2 hermanos menores, cuando el auto familiar quedó atrapado en medio de un fuego cruzado. Balas atravesaron el vehículo sin misericordia alguna, dejando heridas profundas no solo en sus cuerpos, sino en la conciencia colectiva del pueblo. Mientras la noticia recorría cada rincón de Michoacán, el dolor se transformaba rápidamente en indignación. ¿Cuántas veces más tendrían que soportar tragedias como esta? ¿Hasta cuándo los inocentes seguirían pagando el precio más alto en las guerras del crimen organizado? La respuesta no tardó en llegar, y tuvo un rostro firme y decidido: Claudia Sheinbaum, la actual secretaria de Seguridad Nacional, reconocida por no tolerar la impunidad. Con semblante duro y voz firme, apareció públicamente condenando lo ocurrido, dejando claro que esta tragedia no quedaría impune. Esto es intolerable, absolutamente inaceptable. La violencia del crimen organizado no puede seguir arrebatando vidas inocentes. No descansaremos hasta llevar a los responsables ante la justicia, declaró Sheinbaum mientras anunciaba una investigación exhaustiva. Las primeras pesquisas ya apuntaban hacia un nombre que resonaba con fuerza en los expedientes criminales de Michoacán: William Edwin Rivera Padilla, alias El Barbas, conocido jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en la región. Este hombre había ganado reputación por su crueldad y su aparente invulnerabilidad ante las autoridades, evadiendo múltiples operativos previos. Ahora su sombra se extendía nuevamente, manchando la paz de Zitácuaro. Sheinbaum sabía que capturar a El Barbas no sería tarea sencilla. Este criminal no era cualquier adversario. Tenía una red sólida y extensa que lo protegía en cada paso, complicando su rastreo. Pero la secretaria tenía claro que este sería el punto de inflexión. Había llegado el momento de demostrar que la ley era más fuerte que cualquier cartel, por más poderoso que fuera. Para dar fuerza a su promesa, Sheinbaum tomó una decisión que marcaría un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en México. Por primera vez en mucho tiempo, las autoridades anunciaron públicamente una recompensa sustancial para quien brindara información útil y concreta que permitiera capturar a El Barbas. Hoy anunciamos que habrá una recompensa para quienes ayuden con información confiable que conduzca a la detención de William Edwin Rivera Padilla. Queremos que la ciudadanía participe activamente en este esfuerzo conjunto por la paz, dijo, apelando directamente a la colaboración ciudadana. La noticia de la recompensa corrió rápidamente por toda la región. Las redes sociales estallaron con mensajes tanto de apoyo como de escepticismo. ¿Sería esta recompensa suficiente para romper el silencio cómplice o temeroso que rodeaba al capo? Muchos querían creer que sí, pero no eran pocos quienes dudaban del éxito de la iniciativa, acostumbrados ya a la impunidad habitual. Aún así, la contundencia del anuncio era evidente. Nunca antes se había lanzado una medida así en Zitácuaro. Ahora la comunidad tenía en sus manos una oportunidad real para contribuir en poner fin al terror que sembraba El Barbas y devolver a Michoacán la tranquilidad que tanto ansiaba. La presión sobre Sheinbaum era palpable, pero ella no retrocedería. Su carrera había estado marcada por desafíos difíciles, pero esta situación era personal. Había visto el dolor reflejado en los ojos de Brenda Janet, quien sobrevivía al ataque con heridas graves, pero sobre todo, con un vacío en su alma que jamás podría llenar. Este dolor sería su motivación, el combustible que alimentaría su determinación hasta el final. Mientras las horas avanzaban, la tensión en Zitácuaro crecía exponencialmente.
Cada ciudadano esperaba atento la siguiente noticia, sabiendo que estaban viviendo un momento clave que definiría el futuro inmediato. ¿Lograría Claudia Sheinbaum hacer justicia o sería este otro capítulo más en la larga historia de impunidad que conocían tan bien? El eco de la tragedia seguía retumbando, pero también resonaba la firme voz de la secretaria Sheinbaum, prometiendo que esta vez sería distinto. Esta vez, la justicia prevalecería. Si quieres conocer cómo Claudia Sheinbaum enfrentará esta batalla crucial y si logrará capturar finalmente a El Barbas, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la continuación de esta historia impactante. William Edwin Rivera Padilla no siempre fue conocido como El Barbas. Nació en un pequeño poblado cercano a Zitácuaro, donde la violencia era tan cotidiana como el canto del gallo al amanecer. Desde joven, demostró habilidades que destacaban en un ambiente dominado por la ley del más fuerte. Audacia, sangre fría y una extraña capacidad para leer las intenciones de los demás. En su adolescencia, ya era parte de un grupo local que operaba como satélite de la familia michoacana, aprendiendo el funcionamiento interno del crimen organizado desde los cimientos. Pero su ambición era insaciable. Lo que para otros era suficiente, controlar un pequeño territorio, manejar una ruta de distribución, para él era apenas el comienzo. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría su destino, traicionar a su organización y unirse al cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo que ganaba fuerza rápidamente en todo el país. Esa traición no pasaría desapercibida. El 27 de marzo de 2022 se organizó una sangrienta emboscada en un palenque clandestino de Sinapecuaro, donde se rumoraba que El Barbas estaría presente. Un comando armado irrumpió con brutalidad, dejando un saldo de 20 muertos en uno de los actos más atroces registrados en la historia reciente de Michoacán. Las balas no discriminaban. Hombres, mujeres, jóvenes y adultos cayeron por igual. Se creyó en ese momento que William había muerto en el ataque. Las redes se llenaron de especulaciones, versiones cruzadas y hasta fotografías supuestamente filtradas de su cadáver. Pero la realidad fue otra. De forma casi milagrosa, logró escapar del lugar con vida. Algunos dicen que fue avisado minutos antes del ataque, otros que llevaba un doble. Lo cierto es que sobrevivió y lejos de debilitarse, su figura se fortaleció como un símbolo de resistencia y peligro. Esa noche sangrienta fue un punto de inflexión. Los restos de la familia michoacana, heridos y fracturados, vieron con recelo el ascenso de su antiguo aliado. Sin embargo, la lógica del poder criminal no siempre sigue caminos rectos. En medio del caos, una nueva alianza emergió. A mediados de 2023, un informe de la consultora Lantia Intelligence reveló que los Correa, grupo armado originalmente al servicio de la familia, habían pactado una unión táctica con el CJNG, y en el centro de esta nueva estructura estaba él, El Barbas, elevado al puesto de jefe de plaza en Sinapecuaro tras la deserción del anterior líder, Comandante X, quien se unió a Cárteles Unidos. Desde su nueva posición, Rivera Padilla consolidó su poder utilizando un distintivo particular en su operación: paquetes de metanfetaminas rosados etiquetados con la imagen del dios egipcio Anubis y la leyenda Grupo X. Aquella simbología tan extraña como llamativa pronto empezó a aparecer también en mensajes amenazantes, como el que fue hallado en septiembre de 2022 junto a los cuerpos del secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Omar Daniel Colín, y su padre. Esa cartulina llevaba su firma, un mensaje claro de que el Barbas no solo mataba, sino que enviaba recados. Su dominio se volvió cada vez más agresivo. Quienes se resistían eran brutalmente silenciados. Comerciantes extorsionados, familias desplazadas, jóvenes reclutados a la fuerza. Zitácuaro, Sinapecuaro y las regiones aledañas se convirtieron en territorios disputados, donde el miedo gobernaba más que la ley.
Pero el equilibrio de estas alianzas era frágil. Con el tiempo surgieron fricciones internas y rupturas inevitables. La nueva familia michoacana, que había tolerado la presencia del ZANG por intereses compartidos, comenzó a rechazar la expansión descontrolada de El Barbas. Así se desató una nueva ola de violencia, marcada por enfrentamientos constantes, ejecuciones públicas y ataques indiscriminados. En medio de esta guerra sin cuartel, los civiles quedaron atrapados. Las líneas entre enemigo y víctima se difuminaron, y los ataques comenzaron a suceder a plena luz del día, sin advertencia. Para Rivera Padilla, la violencia era tanto una herramienta de poder como un lenguaje, y su mensaje era claro: aquí mando yo. Sin embargo, esa arrogancia pronto despertaría fuerzas que ni él podría controlar. La muerte de un niño, el rostro de la inocencia perdida, lo cambiaría todo. Aunque el Barbas se creía intocable, estaba a punto de descubrir que incluso los más temidos pueden caer. Porque cuando el poder desafía a la humanidad, siempre hay un precio que pagar, y ese precio comenzaría a cobrarse muy pronto. El asesinato de Evan Abdón provocó un estallido emocional que sobrepasó los límites de Zitácuaro. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de indignación, protestas digitales y llamados urgentes a las autoridades para que actuaran con contundencia. Las imágenes del pequeño, sonriente en una fotografía escolar, contrastaban dolorosamente con la noticia de su muerte. Era el rostro de una tragedia que no podía pasar desapercibida. Brenda Janet, su madre, permanecía en el hospital regional, aún en estado delicado. Sus otros dos hijos, heridos pero estables, no preguntaban por el dolor físico, sino por el hermano que ya no volvería. Mientras tanto, en las calles de Zitácuaro, los ciudadanos comenzaron a organizarse. Veladoras, carteles y marchas improvisadas se multiplicaron, todas exigiendo justicia y la captura de los responsables. El clamor popular crecía con una fuerza que las autoridades no podían ignorar. Claudia Sheinbaum, ya comprometida públicamente con la resolución del caso, convocó una reunión urgente con altos mandos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa y representantes de inteligencia estatal. En esa sala cerrada, la atmósfera era tensa. Cada rostro reflejaba la gravedad del momento. El mensaje de Sheinbaum fue claro. No se trataba solo de capturar a un criminal más, sino de responder con firmeza a un acto que había herido el alma del país. No vamos a permitir que este crimen quede impune. No vamos a tolerar que el miedo siga gobernando las calles. Es el momento de actuar con toda la fuerza del Estado, afirmó con determinación. La orden fue directa: lanzar una operación estratégica para desarticular el núcleo operativo de El Barbas. El primer paso fue identificar las propiedades que podrían estar vinculadas al capo. Gracias a inteligencia recopilada en meses anteriores y a nuevas pistas proporcionadas tras el anuncio de la recompensa, se ubicó una finca en las afueras de Cuitzeo. Aunque no se esperaba encontrar al propio Rivera Padilla, el lugar era considerado clave para sus operaciones logísticas. En la madrugada siguiente, unidades tácticas irrumpieron en la propiedad. El operativo fue ejecutado con precisión milimétrica. No hubo resistencia. En el interior encontraron lo que buscaban: un laboratorio improvisado con múltiples paquetes de droga sintética, todos con el distintivo sello del Grupo X. En las paredes, símbolos de Anubis pintados con aerosol confirmaban la conexión directa con El Barbas. Pero no era solo la droga lo que llamaba la atención. También se hallaron armas largas de alto calibre, chalecos tácticos, teléfonos encriptados y una lista escrita a mano con nombres y rutas. Entre los documentos confiscados, uno resaltaba por su contenido: una serie de instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia, firmadas con una letra singular que coincidía con informes previos sobre la caligrafía de Rivera Padilla. Era una prueba más del control directo que ejercía sobre sus operaciones. Sheinbaum, informada en tiempo real del hallazgo, se mantuvo en constante comunicación con el equipo en terreno. Al recibir el reporte completo,
no dudó en ordenar la ampliación del operativo a otras propiedades en Michoacán vinculadas al Grupo X. La ofensiva apenas comenzaba. Mientras tanto, los servicios de inteligencia rastreaban llamadas, mensajes y movimientos financieros. El círculo comenzaba a cerrarse, pero Sheinbaum sabía que la presión no podía decaer. En una nueva conferencia de prensa, se dirigió a la ciudadanía con un mensaje que resonó en todo el país. Estamos dando golpes certeros, estamos desmantelando las redes que protegen a este criminal. Pero necesitamos más. Necesitamos que la gente nos ayude, que pierda el miedo y se atreva a hablar. Garantizaremos la protección de cada persona que aporte información. Juntos, podemos acabar con este horror. El efecto fue inmediato. Las líneas de denuncia comenzaron a recibir más llamadas, algunas sin valor, otras con detalles clave. El miedo comenzaba a romperse. La posibilidad real de justicia, representada en el rostro de Sheinbaum, encendía una llama de esperanza que en mucho tiempo no se había visto. Pero aunque el Estado había dado un golpe importante y la ciudadanía empezaba a responder, el Barbas aún no aparecía. Su ausencia era tan ruidosa como sus crímenes. Y mientras el país esperaba la noticia de su captura, en los pasillos del poder y en los callejones de Michoacán, todos sabían que lo peor aún estaba por venir. Porque un hombre acorralado, con poder, recursos y nada que perder, puede ser más peligroso que nunca. Y la verdadera cacería apenas comenzaba. La presión sobre William Edwin Rivera Padilla aumentaba con cada hora que pasaba. Las operaciones simultáneas en Cuitzeo, Zitácuaro y Sinapecuaro habían desmantelado parte de su red, golpeando duramente su estructura logística. Pero él, como un espectro, seguía moviéndose entre sombras. A pesar de los avances, su paradero seguía siendo un misterio que frustraba a las autoridades y mantenía en vilo a la población. Sin embargo, la recompensa ofrecida por Claudia Sheinbaum había comenzado a surtir efecto. Desde comunidades remotas hasta colonias urbanas llegaban informes anónimos, algunos vagos, otros más detallados. La Guardia Nacional y la Fiscalía Estatal empezaron a cruzar datos, mapas y llamadas, estableciendo patrones de movimiento, posibles escondites y rutas de escape. Cada pieza que encajaba fortalecía la determinación de capturarlo. Fue uno de esos informes el que puso a los equipos en alerta máxima. Un informante aseguró haber visto a un grupo armado en una zona boscosa al norte de Zitácuaro, cerca de una cabaña aparentemente abandonada. El sitio no estaba en los registros habituales, lo que lo convertía en una posible guarida. La información coincidía con movimientos recientes detectados por drones y el rastreo de teléfonos encriptados. Sheinbaum autorizó el despliegue de una unidad de intervención táctica. Era una operación delicada, con posibilidad de enfrentamiento. A las 4 de la mañana, bajo la protección de la oscuridad, los agentes rodearon la cabaña. La tensión era asfixiante. El silencio absoluto, apenas interrumpido por el crujido de las hojas, presagiaba un combate inminente. Cuando los agentes entraron, se desató el infierno. Una ráfaga de disparos provenientes del interior los obligó a buscar cobertura. El grupo que protegía la cabaña estaba fuertemente armado. El enfrentamiento duró casi media hora. Las balas surcaban el aire con furia. El suelo temblaba por las explosiones de granadas improvisadas, pero la preparación de los equipos especiales y la superioridad táctica finalmente inclinaron la balanza. Al entrar, hallaron a 3 hombres abatidos, armas regadas por el suelo y documentos que confirmaban la presencia reciente de El Barbas. Pero él una vez más había escapado. Todo indicaba que había salido minutos antes, alertado quizá por algún vigía oculto en el bosque. La frustración era enorme. El cerco se había cerrado demasiado tarde, pero Sheinbaum no permitió que la decepción dominara la narrativa. En una reunión con su equipo, su mensaje fue claro. Si el Barbas había huido, significaba que tenía miedo, y el miedo era una grieta que podía explotarse. Redobló los esfuerzos.
Ordenó reforzar los retenes, intensificar la vigilancia aérea y coordinar aún más estrechamente con las fiscalías locales. El cerco debía continuar. La ciudadanía, al ver el compromiso inquebrantable de la autoridad, comenzó a perder el miedo. Algunos vecinos de comunidades cercanas reportaron vehículos extraños, visitas nocturnas a ranchos abandonados y movimientos inusuales. La gente, cansada de vivir bajo el yugo del terror, empezaba a alzar la voz. Fue así como surgió otra pista clave. Una mujer cuya identidad permaneció protegida afirmó haber sido testigo de un encuentro entre el Barbas y un grupo de hombres en una vieja bodega agrícola. Según su relato, el capo había llegado en una camioneta negra, acompañado por 2 escoltas. La información coincidía con registros de tránsito obtenidos días antes. Todo encajaba. Sheinbaum convocó nuevamente al alto mando. Esta vez la estrategia sería diferente. No se trataría de un asalto frontal, sino de una operación silenciosa y precisa. El objetivo era capturarlo vivo, desarticular su red a partir de su testimonio y demostrar que nadie estaba por encima de la ley. A medida que el cerco se estrechaba, la figura de Claudia Sheinbaum se consolidaba como la de una líder que no se doblaba ante la presión. Mientras otros habrían optado por el silencio o medidas simbólicas, ella se mantenía al frente, supervisando cada movimiento, evaluando cada riesgo, dispuesta a cargar con la responsabilidad total del resultado. La tensión era ya parte del aire que se respiraba en Michoacán. Todos sabían que algo grande estaba por suceder. Cada amanecer podía traer la noticia esperada, y aunque el Barbas seguía libre, su mundo se reducía cada vez más. Solo era cuestión de tiempo, y ese tiempo se estaba agotando. El amanecer de ese viernes parecía uno más en Zitácuaro. Pero en los despachos de inteligencia y en los pasillos del Centro de Operaciones de Seguridad Nacional, la atmósfera era distinta. Una llamada anónima, recibida a las 3:12 a.m., lo había cambiado todo. La voz al otro lado de la línea, temblorosa pero decidida, entregó una ubicación precisa. Una finca oculta en la sierra, utilizada como punto de paso por William Edwin Rivera Padilla. La información fue validada rápidamente. Drones captaron movimiento reciente y una camioneta negra, la misma descrita por testigos previos, había sido vista entrando al terreno horas antes. Claudia Sheinbaum, despierta desde temprano, convocó de inmediato al Grupo Especial de Intervención. Esta vez no habría margen de error. El operativo fue silencioso, quirúrgico. No hubo disparos ni persecuciones. Rodearon la finca con sigilo absoluto. Al irrumpir, encontraron a el Barbas dormido, sin tiempo para reaccionar. Lo esposaron en silencio. No hubo resistencia. Tal vez porque sabía que el juego había terminado. La noticia se difundió con una rapidez explosiva. Cae el Barbas, jefe del CJNG en Zitácuaro, titulaban los medios. La fotografía de Rivera Padilla, cabizbajo y esposado, circulaba en cada rincón del país. En las calles de Michoacán, la reacción fue una mezcla de alivio, incredulidad y esperanza. Muchos no podían creer que el hombre que durante años había sembrado terror ahora estaba bajo custodia. Claudia Sheinbaum ofreció una conferencia de prensa pocas horas después. A su lado, los principales mandos de seguridad. Con voz firme, pero serena, anunció al país la captura del criminal más buscado de la región. Hoy dimos un paso histórico en la lucha contra el crimen organizado. Capturamos a un hombre que durante años impuso el miedo en comunidades enteras. Pero más importante aún, demostramos que la justicia sí es posible. Que ningún delincuente, por más poder que tenga, puede estar por encima de la ley, declaró. La respuesta ciudadana fue inmediata. Se organizaron marchas en señal de apoyo. Padres de familia salieron con sus hijos a las plazas y en muchas escuelas se guardó un minuto de silencio por Evan Abdón. El nombre del pequeño se convirtió en símbolo de una lucha que había cobrado un precio doloroso, pero que también había abierto una puerta hacia un futuro distinto. Brenda Janet, aún en recuperación, pidió hablar con Sheinbaum.
En un encuentro privado, le agradeció personalmente. «No me devolviste a mi hijo, pero me devolviste la fe», le dijo entre lágrimas. La funcionaria, visiblemente conmovida, le aseguró que seguirían trabajando por cada familia mexicana que alguna vez fue víctima del crimen. En los días siguientes, gracias a las confesiones iniciales de Rivera Padilla y la información incautada en la finca, las autoridades lograron desarticular varios puntos de distribución del Grupo X en Michoacán. Fueron detenidos colaboradores clave y se incautaron arsenales, drogas y vehículos. La red comenzaba a desmoronarse. Sheinbaum, sin embargo, sabía que la lucha no terminaba con una captura. Era solo una victoria dentro de una guerra más amplia, pero también entendía el valor simbólico de ese triunfo. En cada comunidad que durante años había vivido con miedo, ahora renacía una semilla de esperanza. Durante un evento público, al ser cuestionada sobre lo que sigue, respondió con convicción: «Esto no es una excepción, es el nuevo rumbo. Vamos a ir tras todos, uno por uno, hasta devolverle la paz a cada rincón de México». La promesa resonó fuerte, porque no venía de un discurso vacío, sino de una mujer que había enfrentado el reto más difícil y lo había superado. El caso de El Barbás no sería olvidado. Sería recordado como el momento en que el Estado se impuso al miedo. Y así, mientras las últimas luces del día se apagaban en Michoacán, la gente por fin dormía un poco más tranquila, conscientes de que la amenaza aún no desaparecía del todo, pero también seguros de que la justicia era posible. Porque cuando la voluntad se une con la acción, incluso los más poderosos pueden caer. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros al contarla, te invitamos a que te suscribas al canal para más contenidos como este. Y no te vayas aún. Haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla para descubrir otro caso que cambió el rumbo del crimen organizado en México.